y estoy feliz que puedo compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Así que le pido que si no tiene aún su Biblia ahí con usted, vaya y la busque porque vamos a necesitar leer y compartir algunos pasajes bíblicos en esta mañana. Así que te recomiendo que puedas unir a tu familia y sentaditos allí escuchar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes hoy. Estamos aún todavía en esta semana recordando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Apenas han pasado unos cuantos días de que Jesús se levantó hace casi 2000 años y el tema que le he puesto a esta predicación es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Jesús resucitó, pero ¿y ahora qué iba a suceder con sus discípulos, con aquellos que lo seguían, con los que habían estado caminando con él y que no conocían otra forma de vida por los últimos 3 años y medio que caminar con Jesús? Aún celebrando la victoria de aquella resurrección, la verdad es que todo había cambiado radicalmente para aquellos discípulos seguidores de Jesús. Ellos se encontraban en una temporada realmente difícil. Aunque la victoria de la resurrección era innegable, la realidad de aquellos que le seguían había cambiado totalmente. Jesús ya no estaría más con ellos, ya no iba a estar presencialmente más con ellos en la tierra, ya no seguiría siendo su maestro, su Señor, su guía, a quien ellos simplemente seguían y aprendían de él. Sus discípulos probablemente estaban sintiéndose solos, preocupados, con ansiedad y me atrevo a decir que quizás incluso con alguna tristeza de no saber qué sería de sus vidas y probablemente haciéndose esta pregunta: ¿y ahora qué? Quiero que vaya conmigo al libro de San Juan, al Evangelio según San Juan, precisamente uno de aquellos que ha de haber estado sintiéndose de esta manera, era el discípulo amado de Jesús. Y vaya conmigo al capítulo 21 para que vea conmigo este encuentro que sucede en aquellos días siguientes a la resurrección de Jesús, donde podemos aprender una gran lección esta mañana. San Juan capítulo 21, en el versículo 1 y hasta el versículo 8 voy a leer para usted en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice su palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Señor, aquí estamos. Queremos escuchar tu corazón en esta mañana. Háblanos, que tu palabra pueda venir y refrescar nuestra alma sedienta, nuestro corazón sediento. Que tu palabra pueda ser depositada y que traiga mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me puedo imaginar aquel amanecer en aquella playa con el sol maravilloso alumbrando con los primeros rayos de la mañana, una imagen hermosa y al mismo tiempo un poquito más adentro del agua, como unos 200 codos que son como 90 metros más o menos, estaba una barquita donde se encontraba Pedro
y otros 6 discípulos de Jesús que habían ido a pescar, pero estaban un poco complicados en su situación, trasnochados, con hambre, quizás con sueño, frustrados, cansados y hasta me imagino yo enojados porque habían pasado toda la noche ahí para pescar y no habían pescado absolutamente nada. Recordemos que ellos habían dejado las redes. Eran pescadores de profesión, pero habían dejado las redes por 3 años y medio para caminar con Jesús. Y tan solamente unos días después de que Él muere y que resucita Jesús, sus discípulos deciden regresar a ese oficio que habían dejado. A mí me parece que es un regreso un poco triste, porque al regresar a su oficio de pescadores, pasan toda la noche tratando de pescar y aquella mañana nos encontramos con estos discípulos que habían regresado a pescar, frustrados, enojados, tristes, solos y sintiéndose más abatidos incluso quizás de cuando habían llegado a pescar la noche anterior. Sin embargo, en aquella mañana difícil nos encontramos a Jesús otra vez en acción. Nos encontramos a Jesús preparado y listo para encontrarse con sus discípulos una vez más. De manera muy similar a la vez que había llamado a Pedro a seguirlo por primera vez, Jesús se acerca y opera un milagro diciéndoles: echen la red a la derecha una vez más. Y aunque él sabía que habían estado tratando de pescar toda la noche sin éxito, les pide que echen la red y milagrosamente de nuevo las redes se encuentran llenas de peces. Dice la palabra del Señor que como 153 peces sacaron aquel día, en aquel momento milagroso en el que el Señor les había dicho: echen las redes una vez más. Inevitablemente, aquella acción hace que los discípulos reconozcan inmediatamente quién era el que estaba a la orilla. Juan gritó: este es el Señor, Pedro, tiene que ser el Señor. Y Pedro ni se pone a preocuparse de discutir con nadie, totalmente desesperado por encontrarse con su maestro una vez más, se tira al agua. Bueno, se tiene que poner primero la ropa porque dice que se había despojado quizá de su túnica y se la pone de nuevo y se tira al agua para llegar corriendo, bueno, nadando y corriendo hasta la orilla para ver a su maestro una vez más. Imaginemos por unos segundos cómo debe haber sido aquel encuentro de ver a su maestro cara a cara una vez más. ¿Cómo puede haberse sentido Pedro, Natanael, Jacobo y su hermano Juan y los otros discípulos que habían salido a pescar al encontrarse de nuevo con el que era su amigo, con el que era su Señor, con el que ellos estaban acostumbrados a caminar? Deben haberse sentido inundados de paz y por un momento solamente otra vez sentir aquella seguridad completa al verse de frente a frente con quien hacía solamente unos días habían dejado en aquella tumba. Ellos acababan de vivir los días más amargos de su vida. Y la incertidumbre del futuro, el miedo a la persecución y todo lo que estaba sucediendo a su alrededor había provocado un cambio completo de su realidad. Es claro, porque la Biblia lo dice, que esta era su tercera aparición. Ya ellos habían visto a Jesús, ya ellos sabían que Jesús había resucitado, ya habían estado en contacto con él en otras 2 ocasiones. Sin embargo, hay algo que hace una diferencia especial, maravillosa en este tercer encuentro que Jesús tiene con ellos. No solamente se presenta para efectuar una vez más un milagro maravilloso frente a sus ojos, sino que llega específicamente a cuidarlos, a servirles, a atender sus necesidades, a demostrarles cuánto los amaba y estaba pensando en ellos, y un poco más, me parece a mí, a demostrarles cuánto los extrañaba, porque Jesús también había estado con ellos todos esos años anteriores.
estudiar este pasaje me hace a mí pensar en la realidad en la que nos encontramos tú y yo el día de hoy. Iglesia, estamos viviendo tiempos nunca antes imaginados, nunca antes experimentados. A veces es inevitable sentirnos frustrados, tristes, con incertidumbre, quizás hasta un poco tristes, solos, y nos encontramos con la verdad de que nuestra normalidad ha cambiado. Estamos ante un cambio de 180 grados literalmente en cómo estábamos acostumbrados a lo que era nuestra vida antes de lo que está sucediendo hoy. Mire lo que sucede en los siguientes versículos para que de ahí podamos aprender una lección maravillosa que el Señor quiere entregarnos en esta mañana, casi tarde ya. En el versículo 9 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En el versículo 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y el versículo 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué acto tan maravilloso de amor el que yo puedo imaginarme, y quisiera que tú lo imagines conmigo en esta oportunidad! Aquellos discípulos cansados, frustrados, solos, sintiéndose que sus vidas se habían desboronado frente a sus propios ojos, aquella mañana maravillosa se encuentran de nuevo cara a cara con su maestro, quien no solamente vino a hacer un milagro para sus vidas, que era importante para ellos en aquel momento, sino que da un paso más allá y viene para servirles, para amarlos. Les prepara el pescado, les preparó pan. Dice la palabra del Señor que los estaba esperando a la orilla con aquel fuego encendido y pescado cocinado y pancito ya preparado, listo para que ellos pudieran saciar sus necesidades físicas, pero que más aún pudieran sentirlo cerca, sentir su presencia. Qué maravilloso acto de amor para el corazón cansado, para el corazón que estaba triste y sediento como aquellos discípulos estaban aquella mañana. Hoy, amada iglesia, el Señor quiere que tú sepas que Él ha decidido llegar allí, hasta tu casa, hasta tu lugar. Este día Él ha venido para recordarte que Él está allí para servirte, para llenar tus necesidades, para amarte, para abrazarte en el momento en el que estás viviendo hoy y como te estás sintiendo hoy. Él está ahí en tu casa para darte alimento espiritual que llene tu alma sedienta y tu corazón necesitado. Él está ahí para recordarte que resucitó para estar contigo, caminar contigo, aún en medio del fuego o de las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Jesús resucitó para estar tan cerca de nosotros, tan cerca de ti, que puede operar el milagro que estás necesitando, que puede traer la solución a la necesidad que tienes hoy. A Él no se le ha olvidado. Él está allí contigo, visitándote y dejándote saber que te ama y quiere estar cerca de ti. Él quiere que tengas certeza de que ha llegado a tu casa, ha preparado un alimento espiritual para que tu alma y tu espíritu sean fortalecidos, y que en medio de la incertidumbre que estamos viviendo
puedas tener seguridad de que el Señor ha llegado para quedarse contigo, llenarte de paz, de amor y de esperanza. Aquella mañana, en aquella orilla de la playa y en compañía de Jesús, el corazón de aquellos discípulos se sintió rejuvenecido, fortalecido, animado y empoderado para hacer la voluntad de Dios. Iglesia amada, hoy es un buen día. Hoy es el mejor día para que dejes que Él te abrace, para que te sientes o te inclines ahí a sus pies y dejes que Él te sirve, que Él te ministre, que Él te abrace, que Él te recuerde una vez más que está contigo, que opere el milagro que estás necesitando. Te puedo asegurar algo: pasar tiempo con Jesús puede transformar tu historia. Hoy es un buen tiempo para que te mantengas en intimidad con el Señor, que tengas minutos que valgan la pena dejándote servir por tu Maestro, por nuestro Señor Jesús. Quiero dejarte una tarea porque ya casi estoy terminando. Ustedes saben que no predico muy largo de todas maneras, pero quiero dejarte una tarea para que en esta semana la estudies junto a tu familia. Si lees los siguientes versículos, te vas a dar cuenta de que precisamente después de aquel encuentro maravilloso con Jesús, después de aquel encuentro de amor, de compañerismo, de esperanza que tuvieron los discípulos con Jesús, Pedro recibe la asignación más importante de su vida. Yo quiero pedirte que puedas estudiar los siguientes versículos para que descubras cuál fue esa tarea que el Señor le entregó a Pedro aquella mañana. Sí, a Pedro, el que lo había negado hacía solamente unos días, el que lo había abandonado. Sí, Pedro, el que después de haber servido al Señor y caminado con Él, unos días después de la resurrección de Jesús, decide volver a pescar, decide volver a su oficio, porque no sabía qué hacer con su vida. Sí, ese mismo Pedro, esa mañana, cansado y frustrado porque no había podido pescar nada, se encuentra con que Jesús le sirve, le demuestra cuánto lo ama y además le hace la asignación, la tarea que le daría sentido a la vida de Pedro. Él recibe de parte del Señor esa mañana la asignación que le daría propósito para poder caminar y moverse, aún que Jesús ya no caminaría con él. El Señor le hace una promesa y le dice: yo no voy a caminar contigo, pero esta tarea que te estoy asignando no la vas a hacer solo. Voy a enviarte a mi Espíritu Santo para que camine contigo, viva en ti y te empodere para desarrollar precisamente la tarea que el Señor le asignó aquella mañana. Amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, amigo que me estás mirando al otro lado de esta transmisión, esta mañana, este día, el Señor ha llegado a tu casa hoy. Él hoy quiere que tú sientas su abrazo, que sientas su compañía. Jesús mismo se pasea en tu casa, en el medio de tu familia, y te sirve una mesa donde tú puedas simplemente sentarte a compartir con Él, a tener un encuentro personal con Él allí en tu intimidad. El Espíritu Santo habita en ti y te empodera para que puedas desarrollar la asignación que el Señor te entregará en estos tiempos de refrigerio con Jesús. El Señor hablaba a mi corazón fuertemente mientras preparaba este mensaje y me decía: estoy llevando a mi iglesia a unos momentos tan profundos de conocerme, de conocerse a sí mismos y de conocerme a mí, me decía el Señor,
que estoy provocando un cambio desde lo más profundo en aquellos que están teniendo tiempo conmigo. Y cuando salgan de toda esta situación que estamos viviendo, estarán preparados para desarrollar una asignación especial que les estoy entregando ahora, en estos tiempos de refrigerio con Jesús, en los que te sientas a escucharlo, a dejar que te abrace, a dejar que te demuestre una vez más que Él está allí contigo, aunque estés viviendo unos días muy difíciles, aunque tu realidad haya cambiado 180 grados. Jesús te recuerda hoy: mi Espíritu Santo vive en ti y yo habito contigo en tu casa, con tu familia, y he venido a servirte hoy, a llenar tus necesidades, a abrazarte con mi amor, porque quiero mostrarte cuál es esa asignación en la que vas a poder glorificar mi nombre cuando salgas de esta situación que estás viviendo. Amado.